Muy buenos días a todas y a todos. Nuevamente soy el Padre Nicolás. Desde aquí, desde Jutiapa, Guatemala, en este domingo 25 de octubre, 30º domingo durante el año. Ya queda pocos domingos durante el año. Vamos entonces a comenzar esta misa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con todas y todos ustedes. Ante esta presencia de Dios, vamos a reconocer nuestros pecados. Porque tú conoces nuestros pensamientos, Señor, ten piedad. Porque tú sabes nuestras fragilidades. Cristo, ten piedad. Porque tú nos llamas a iluminar el mundo con tu reino, Señor. Ten piedad. Y Dios, que es tan grande, tan lleno de misericordia, tenga esa misericordia con nosotros. Perdone nuestros pecados para que así algún día nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, que llamaste hijos tuyos a los que trabajan por la paz, concédenos la gracia de procurar sin cesar la justicia, única garantía de una paz sólida y verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos entonces ahora a escuchar la palabra de Dios. Y en la primera lectura leemos el libro del Éxodo que dice así: Esto dice el Señor a su pueblo: no hagas sufrir ni oprimas al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. No explotes a las viudas ni a los huérfanos, porque si los explotas y ellos claman a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Mi ira se encenderá, te mataré a espada, tus mujeres quedarán viudas y tus hijos huérfanos. Cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portes con él como un usurero, cargándole intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, devuélveselo antes de que se ponga el sol, porque no tiene otra cosa con qué cubrirse. Su manto es su único cobertor, y si no se lo devuelves, ¿cómo va a dormir? Cuando él clame a mí, yo lo escucharé, porque soy misericordioso. Esto es palabra de Dios. Te alabamos. Leemos el Salmo 17 y decimos: Tú, Señor, eres mi refugio. Tú, Señor, eres mi refugio. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza, el Dios que me protege y me libera. Tú, Señor, eres mi refugio. Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Cuando invoqué al Señor de mi esperanza, al punto me libró de mi enemigo. Tú, Señor, eres mi refugio. Bendito seas, Señor, que me proteges, que tú, mi Salvador, seas bendecido. Tú concediste al Rey grandes victorias y mostraste tu amor a tu elegido. Tú, Señor, eres mi refugio. Leemos la segunda lectura, que nos dice así:
de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, bien saben cómo hemos actuado entre ustedes para su bien. Ustedes, por su parte, se hicieron imitadores nuestros y del Señor, pues en medio de muchas tribulaciones y con la alegría que da el Espíritu Santo, han aceptado la palabra de Dios en tal forma que han llegado a ser ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya. Porque de ustedes partió y se ha difundido la palabra del Señor. Y su fe en Dios ha llegado a ser conocida, no solo en Macedonia y Acaya, sino en todas partes. De tal manera que nosotros ya no teníamos necesidad de decir nada, porque ellos mismos cuentan de qué manera tan favorable nos acogieron ustedes y cómo, abandonando los ídolos, se convirtieron al Dios vivo y verdadero para servirlo, esperando que venga desde el cielo su Hijo, Jesús, a quien Él resucitó de entre los muertos y es quien nos libra del castigo venidero. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. El que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos en él nuestra morada, dice el Señor. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callado a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Y qué nos dice este lenguaje? ¿Qué mensaje nos dice en esta pregunta de cuál es el mandamiento más importante? Indudablemente ahora nosotros ya lo hemos escuchado este evangelio muchas veces. Sin embargo, en el tiempo de Jesús, cuando hicieron el evangelio, este tema de cuál era el mandamiento más importante era una discusión muy fuerte entre los judíos, entre los rabinos, entre los escribas y letrados. ¿Por qué? Y uno dice, porque yo cada vez que pregunto, digo, ¿cuántos mandamientos hay? Y me dicen 10. No, ese son el decálogo. Pero en la Biblia hay, justamente lo que decían los judíos, 613 mandamientos. O sea, muchos. Y entonces estos 613 mandamientos, ¿cuál era el más importante? Y acá se provocaba la discusión. Si los mandamientos pequeños eran tan importantes como otros o no. En realidad era un conflicto teológico de aquella época. Y fíjense que le hacen la pregunta a Jesús. Y uno dice, ¿por qué? Porque lo quieren agarrar, porque acuérdense que Jesús era un artesano, carpintero le decimos. No había estudiado teología, no había estudiado en las escuelas rabínicas.
Y este conflicto era un conflicto teológico serio, porque a Jesús muchas veces lo culpan de que no se lava las manos, o de que no cuida el sábado, o de que no hace esto, que no hace lo otro. Pero entonces, a ver, ¿cumple o no cumple los mandamientos? ¿Cuál es el más importante? Era una pregunta bien dura. Y uno dice, ¿por qué? Porque acá dice que dejó callados a los saduceos que le hablaban sobre el tema de la resurrección. Entonces uno dice, los fariseos capaz que al dejar callados a los saduceos que eran opositores, capaz que estaban bien con Jesús. No estaban bien. Al contrario, querían agarrarlo en un conflicto teológico serio, a ver si sabía o no sabía teología. Porque si no, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Con qué autoridad hablas? Muchas veces le preguntan a Jesús. Insisto en esto porque Jesús era un trabajador, no era un estudioso de la ley. Diferente, por ejemplo, mucho tiempo después, San Pablo. San Pablo sí, fue un fariseo, sí estudió teología. ¿Ve? Por eso fue el misionero que fue, pero lo llamó Jesús, pero San Pablo no conoció a Jesús en persona. Fue después de que resucitó Jesús. Pero les decía, en esto Jesús es muy claro. ¿Y qué es lo que dice? La Shema. Así se llamaba a esta oración que los judíos tradicionales rezaban por lo menos 3 veces al día. Shema Israel, Shema. Escucha Israel, escucha. El Señor tu Dios es solo uno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu... Ese era el esencial, y por eso esta oración de la Shema que los judíos rezaban, insisto, 3 veces al día. Sin embargo, acá Jesús hace un agregado, porque dice, el segundo es semejante, o sea, está pegado, está unido al primero, el amar a Dios sobre todas las cosas, está unido al amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ve? Entonces, ¿qué quiere decir? Jesús hace en una coherencia de vida lo que después también va a explicitar. No se puede amar al Dios que no veo si no amo a mi hermano que veo. ¿Qué está diciendo? Que en el ser cristiano es esencial amar a Dios y al prójimo. Si yo no amo a mi prójimo, a los demás, a los otros, si yo tengo rencores, tengo odios, rechazos, por lo que sea, no estoy siendo buen cristiano. Y ese sí que es un punto radical. Digo porque algunos se dicen cristianos y después se ponen a marginar a ciertas personas, a hombres o mujeres, por su raza, por su condición, por su sexualidad, por lo que sea. O sea, no son mis hermanos. Por eso el llamado que hace el Papa Francisco a que somos todos hermanos. Y uno dice, lo hace el Papa Francisco en este tiempo, en pandemia, en este tiempo en que estamos alborotados, digamos, con este tema. Sin embargo, en medio del alboroto de la pandemia, emergen graves racismos, emergen graves discriminaciones. Por lo que el mismo Papa Francisco es criticado, aún por este documento que dice, somos todos hermanos. Claro, si tengo que amar a mi prójimo, porque si no acaba a caber la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Como dijo el otro fariseo. Nosotros sabemos que el prójimo son los demás. O amo a mi prójimo o no soy cristiano, porque no estoy amando a Dios. Entonces, es esencial para el cristiano amar al prójimo. Y lo que es más, un paso más da Jesús. Si amás al que te ama, ¿qué mérito tenés? Va a decir después. Así hacen los malos, así hace cualquiera. Los malos aman a los que los aman. A ver. En cambio, aman al que no te ama. Quiere decir que acá el prójimo
no es aquel que me ama, que me trata bien o que es de mi condición social, humana, o orientación o ideología. No. Está diciendo el prójimo todo, el próximo todo, sea o no sea de mi ideología, de mi manera de ser, de mi manera de pensar o de mi funcionalidad social. Ese tema es que todos somos hermanos. Y esto es esencial en la vida del cristiano. Insisto en esto porque algunos ven la espiritualidad como una cosa individual de Dios conmigo y como que no pasa en el prójimo. O aumentan conflictos, odios o rencores contra algún grupo humano. Y eso no puede ser para nosotros los cristianos. Por eso, amar a Dios y al prójimo nos tiene que demostrar que la palabra odio, rencor, rechazo, no puede existir para el cristiano. Porque si no, no somos cristianos. No estamos en el proyecto de Jesús. En esta pandemia, lo primero que tenemos que pensar es en la solidaridad con los demás, en el cuidado, pero no solo por mí, por los demás. Digo porque ahora emergen cosas ridículas como decir, no queremos cuarentena, no nos cuidamos, provocando el mayor contagio de los demás. Eso es un tema serio porque yo no estoy amando a mi prójimo si no me importa contagiarlo, si no me importa la vida de mi prójimo. No puedo decir que amo a mi prójimo si no me importa qué le pasa a mi prójimo, si se contagia o no se contagia, si vive o si muere. Insisto, en medio de un mundo con mucho consumismo, con conflictos, inclusive en medio de esta pandemia, con conflictos de guerra que están queriendo armar en algunos lugares. Y uno dice, es incomprensible en un momento así que también emerjan odios de guerra, odios violentos, de codicia. Sin embargo, es la realidad del mundo, la realidad humana. Pero a nosotros nos tiene que quedar claro que amar a Dios y al prójimo es esencial. Al prójimo que son los demás, insisto, porque a veces prójimo es mi familia, mis cosas, esos son parte mía. A ver, prójimo es el que no es mi familia, el que no es, el que es distinto a mí, el que es mi vecino, los otros, los demás. Fíjense, en ese sentido sí que vino a traer al mundo Jesús un mensaje de unidad y de solidaridad. Si somos todos hermanos, nadie es más que nadie. Todos nos sabemos respetar. Y uno dice, en este mundo hay eso. Bueno, acuérdense que siempre las cosas buenas y malas están en este mundo, pero nosotros tenemos que saber qué es lo esencial. Amar a Dios y a los demás, al prójimo. Eso es esencial para nuestra vida. Vamos a pedirle a Dios y a la Virgen, en un momento como el que estamos viviendo, de cambio de época, en donde se nos cambian tantas cosas una y otra vez, que seamos fieles a este camino, a este mandamiento que Dios nos pide. Amar a Dios y al prójimo. Por eso ahora vamos a pedirle a Dios. Yo diría, especialmente por todo el mundo, por el momento en que estamos viviendo, que realmente descubramos que lo esencial en la vida es amar a Dios y al prójimo. Por eso vamos a decirle, Señor, que sale al encuentro del huérfano y de la viuda, socórrenos. Señor, que sales al encuentro del huérfano y de la viuda, socórrenos. Por todos los pueblos, para que
encuentren el camino de la unidad fraterna y de la solidaridad, oremos. Señor, que sales al encuentro del huérfano y de la viuda, socórrenos. Por el Papa, los obispos, los sacerdotes y todo el pueblo de Dios, para que ofrezcan siempre una vivencia renovada de su fe en Dios y el amor al prójimo, oremos. Señor, que sales al encuentro del huérfano y de la viuda, socórrenos. Por los gobernantes de las naciones, para que combatan las injusticias, la marginación, la pobreza y toda forma de marginación y esclavitud, oremos al Señor. Señor, que sales al encuentro del huérfano y de la viuda, socórrenos. Por quienes trabajan y salen al encuentro de los que sufren, del huérfano, de la viuda, de los pobres, los excluidos de la sociedad, para que Dios le tenga en cuenta sus buenas acciones y su amor, oremos. Señor, que sales al encuentro del huérfano y de la viuda, socórrenos. Por quienes siguen las enseñanzas de amar a Dios y al prójimo y por quienes son capaces de prestar el servicio a los hermanos, para que fieles al mandato de Dios sepan buscar los bienes del cielo, oremos. Señor, que sales al encuentro del huérfano y de la viuda, socórrenos. Por todos nosotros, para que acojamos de corazón a todas aquellas personas que la sociedad considera extraña, indeseable o marginal, y prime siempre para nosotros la solidaridad y el amor con ellos, oremos. Señor, que sales al encuentro del huérfano y de la viuda, socórrenos. Socórrenos, Señor, para que sepamos amar a Dios y al prójimo como tú nos pediste. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a hacer las ofrendas. Bendito seas, Señor Dios del universo, porque de tu generosidad hemos recibido este pan, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, porque de tu generosidad hemos recibido este vino, fruto de la vid y del trabajo de los hombres. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Recen para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Padre, te pedimos que el sacrificio salvador de tu Hijo, Rey de la Paz, ofrecido bajo estos signos sacramentales que expresan la paz y la unidad, sirvan para afianzar la concordia entre todos tus hijos e hijas. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como hermano a tu Hijo Jesús. Él siempre se mostró misericordioso con los pequeños y los pobres, con los enfermos y los pecadores. Él se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos e hijas. Por eso, con los ángeles y santos, te alabamos diciendo sin cesar: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, Dios que amas a hombres y mujeres y que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesús, Hijo tuyo y hermano nuestro. Porque Él mismo, aquella noche antes de morir, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo y nuestro hermano, a quien por su pasión y muerte en la cruz llevaste a la resurrección, anunciamos la obra de tu amor. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco, nuestros obispos, presbíteros y diáconos y todo el pueblo que adquiriste para ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos y hermanas. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados, a los que sufren, y podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio
de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que murieron, de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con los apóstoles y los mártires y todos los santos. Te alabaremos y glorificaremos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con una gran confianza recemos a nuestro Padre del cielo, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días. ¿Para qué? Ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, ¿qué dijiste a tus apóstoles? La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz de Jesús esté siempre con todas y todos ustedes. Como hermanos y hermanas, nos damos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Hijo de María. Felices los invitados a esta mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos. Dios de la paz, más aún la paz misma, el hombre y las mujeres que no te comprenden y el corazón que no te acepta,
Concédeles preservar en el bien a quienes viven en tu paz, y que los enfrentados se reconcilien, desistiendo de todo mal, y que encuentren los caminos de la paz y la unidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con todas y todos ustedes, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todas y todos ustedes y permanezca para siempre. Con la alegría de haber celebrado esta misa, podemos quedarnos en la paz de Dios. Que Dios los bendiga a todos.